Germán Martínez, buenos días. Buenos días, Ciro. Pablo Escudero. Ciro, buen día a todos. Juan Ignacio Zavala, Ciro, buen día. buenos. Patricia Mercado. Buen día. Aristóteles Núñez, buenos Ciro, días. buenos días. Roberto Gil, Buenos días buen día. a todos. 28 de mayo, nos quedan, según mis cuentas, 4 semanas y media de campaña. Están acabando las campañas y a juzgar por las encuestas, ya no habría mucho que hacer, Roberto. Bueno, Ya creo no que habría mucho que hacer. A seguimos juzgar. con- La encuesta que se difundió hoy de SDP México elige 19 puntos de ventaja del observador. Iniciamos todos los lunes con esta misma pregunta y Sí. siempre respondemos lo mismo. Pero siempre que diciendo, no vemos, faltan 5 semanas, que no faltan vemos- 8 semanas, ahora ya nada más 4 semanas y media. que no vemos nada extraordinario Sí. que pueda suceder en la próxima elección o en la campaña. Creo que, sin embargo, hay algunos cambios en las estrategias. Creo que Ricardo Anaya ya asumió que el eje de su campaña será seguridad. Lo está fraseando en términos de búsqueda de la paz, fin de la guerra, cito entre comillas. Creo que José Antonio Meade sigue en su estrategia de presentarse como el candidato más competente frente a los desafíos que tiene nuestro país, y Andrés Manuel ya está en el discurso de ya ganamos, En denme el cargo tour de la completo, victoria. vamos a votar. Voten ustedes por los candidatos de Morena para que el próximo presidente tenga mejores condiciones de gobierno, ¿no? No cambian los números, Aristóteles, pese a que la encuesta de Massive Caller tiene solo 9 puntos atrás a Ricardo Anaya. No, todo indica que no. Yo destacaría un video comentario que hizo Luis Rubio en la semana. Es muy interesante. Habría que revisar qué nivel de rechazo tiene la ciudadanía a ser encuestado. ¿Qué grupo de personas está definitivamente no queriendo entrar a este juego de las encuestas? Habría que ver ese voto oculto hacia dónde se puede dirigir, si va a representar una abstención, si hoy se encuentra indeciso. Luis Rubio creo que hace una muy buena acotación en el momento oportuno, decir, algo va a pasar con ese voto oculto, y ese voto oculto Luis Rubio señala que puede ser beneficiario para José Antonio Meade. Patricia. Bueno, sucedió algo, Sí, me parece no que... se ve muy animado. Esta semana no se ve muy animado Ricardo Anaya. No, creo que No efectivamente se ve en lo sus que actos. planteó Ricardo Anaya, yo al contrario, creo que toma fuerza a partir de esta estrategia de plantear el mensaje con respecto a la paz, pero lo que me parece importante que inició este fin de semana, iniciaron las campañas locales. Tenemos a miles de brigadistas, a candidatos locales. Nunca habíamos tenido una elección concurrente en tantos estados como la que tenemos ahora. Estuve en Oaxaca el fin de semana. Realmente esta intensificación de la campaña en territorio de estos candidatos que también nombran al candidato presidencial, nombran a sus candidatos a senadores y tal, pero que están tocando puertas. Son muchísimos estos candidatos locales que además se pueden, diferenciar independientemente de que salgan también como frentes, como coaliciones. Porque un ejemplo, ¿no? Una señora decía, no, yo a esta la conozco, sí voy a votar por ella porque la conozco, sé dónde vive, sé dónde está su negocio, sé tal. Entonces, estos miles de brigadistas, de candidatos locales que ¿En serio salieron crees que van a cambiar este las fin de cosas? semana, nunca lo habíamos visto, Ciro, nunca lo habíamos Salen visto, para es todos la los primera partidos, vez. también salen para el PRI, también salen para Morena. Sí, pero ahí es donde Morena y los otros, pues no todos los candidatos son buenos, están cuestionados. Entonces, me parece que este fin de semana inicia una intensificación del trabajo en territorio y eso nos puede decir muchas cosas, incluso con respecto a los indecisos. Juan Ignacio. Bueno, pues yo creo que, bueno, en efecto no está fácil cambiar las cosas, ¿no? Yo sí creo que hay un y se da mucho en las elecciones, ¿no? Hay este efecto de locomotora, ¿no? Que aparte jala a su partido, ¿no? Concretamente, un tipo así, por ejemplo, era Fox, ¿no? Que él jalaba varias victorias del PAN, ¿no? Era una cosa que arrastraba precisamente elecciones locales sin que se dividieran. Sí. Mientras más dividido está el voto, sí hay una división local más grande de los votos, pero digamos, habiendo una candidatura cometa, que es la que te guía, como es la de Andrés Manuel, yo creo que la respuesta de muchas de las locales son en ese sentido. No sé si sean buenas, si sean malas las de Massive Caller, son las que hay, o las que se difunden con, Y la de con México mucha... elige, SDP. Sí, digamos, son las que tienen más periodicidad. Y pues tú ves en los estados, pues realmente Morena va, como dijera la clásica, súper requete bien.
Súper que decía van Delfina. 4, van. Es realmente sorprendente lo que pasa ahí, como, por ejemplo, Puebla se ha cerrado, digamos, de 3 meses de 12 puntos a 4, 3 puntos. De Miguel Barbosa y Martérica Alonso. Pablo Escudero. Sí, yo creo que habrá que hacer un ejercicio pasando la elección y hacer una revisión puntual de todas estas encuestas. Lo vamos a hacer. De verdad que se ven de repente unos números que yo creo que va a ser interesante hacer un ejercicio. Ojalá nos invites, podamos revisar una por una de las encuestas para ver cuáles fueron los resultados. Lo que pasa, Pablo, es que están partidas en dos, las que le dan de 15 a 20 puntos a López Obrador y las que le dan 6. de 8 a 12 puntos a López Obrador. Las dos están partidas, pero con clara ventaja. Sí, para sí, López sí, Obrador. sin duda sí, pero están muy abiertas. Sí, Yo no sí, sé si hay sí, algunos sí. ejercicios que son técnicos matemáticos o más bien están actuando como influencers en otras cosas, pero será un tema a discutir. ¿Qué vi esta semana? Me parece que cambió la agenda. Yo no había visto que había tema durante la semana. Vi a un José Antonio Meade ya con un tema, el tema de Nestora, estuvo en todos los Que medios. ahora vamos a entrar estuvo porque hablando de todo me gustaría ello. escuchar mucho la posición de Patricia. Sí, vi también, no sé qué sucedió en la campaña de Anaya, vi una Anaya desdibujada, llegan la mitad de gobernadores, lo vi de bajo perfil. Normal. Algo está pasando ahí. Pero sí vi que hubo tema esta Al parecer semana. no le fue bien en el debate, ¿no? Yo creo que de ánimo, se ve que algo Así le lo pegó veíamos, de ánimo Patricia, y se bajó desde y anda fuera. ahí A ver, antes cansado. de entrar a estos puntos, cerramos. Germán. Esta es, lo dije desde la primera vez, una crónica, esta mesa será una crónica de una victoria anunciada. Tengo fe en que las cosas van para bien y en que, Para López Obrador. por supuesto, para Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México. Segundo, primero, no les funcionó la campaña del miedo. El lobo feroz que inventaron las caperucitas tricolores y azules. Luego, el tema de la salud de López Obrador tampoco les funcionó y ahora el tema a desempolvar los expedientes viejos que haya por ahí. De una vez digo, si hay algunos presuntos delincuentes en las campañas, en los partidos que sean, es otra prueba más de la ineficiencia de este gobierno federal y de los gobiernos locales de no atraparlos, Ciro. Están confesando su ineficiencia si a Karime Macías la agarran ahora, la sacan ahí, ahora a Nestora. Lo de Nestora es de escándalo. ¿Qué es de escándalo? Sí, de una vez para decírtelo claro. Que sea senadora. De escándalo. Eso es el escándalo. Es de escándalo la manera en la que la están persiguiendo. Los organismos internacionales, Que nadie la persigue. la Germán. persecución ¿Quién la está es persiguiendo? clarísima. Ella vino a dar una conferencia de prensa con me mucha refiero gente a la el jueves persecución Ciudad de México. verbal, lingüística, de todos, protegen ustedes, de todos también tienen los, protección de verbal. todos los torquemadas. No. Sí. Cálmate. Déjame decirla, voy a empezar. Tú eres César Yo, Borgia. a ver, vamos a los hechos. Yo la vi el jueves muy echada para adelante, muy arropada. Sigue siendo candidato a Senado. ¿Quién la persigue? ¿Quién la prefiero- persigue? Prefiero estar yo acompañado de Nestora que de Ángel Aguirre. Patricia Mercado. Bueno, a mí también, a mí me parece... También, También en el sentido, decía, me parece inadmisible, no sé si también, me parece inadmisible la criminalización que se ha hecho de Nestora Salgado. Criminalización, es decir, me parece, Meade se había distinguido por ser un candidato, ciudadano, honorable y tal, Que lo y pintaron. digamos, y usa un medio para, con fines electorales, que es acusar, sentenciar en el debate a Meade es un Nestora como candidato, no es un secuestradora. juez. Meade Exactamente. Meade no es un Exactamente. ministerio, No es un está en juez debate, y dijo Patricia. es una secuestradora. Una secuestradora, Sí. la sentencia Es un decide candidato. de nuevo López usar- Obrador ha dicho que muchísima gente es corrupta. Anaya dice que mucha gente es corrupta. Ciro. Y también lo estaría criminalizando. Ciro, ¿Por qué no medimos con la misma vara, la Patricia? criminalizó, Sí. la sentenció cuando ella está libre, tiene sus derechos También el políticos señor a empresario, salvo, no sé puede qué. ser También candidata. el presidente Calderón es un asesino. Pues Sí, se la Ciro, pasan criminalizando Ciro, no, todo el se tiempo. usó Hasta la Anaya información, dice, se usaron él usó información, Se usó filtraciones, información pública, ella está libre, Patricia, se usó también, información pero pública, también está pública. defendida por grupos de derechos humanos, está también bien, del y otro se lado. han escuchado. Yo creo que es importante que se ponga en la mesa el problema de fondo. A ¿Qué, ver. ¿Qué pasa con los grupos indígenas? No, está Y- bien. No, ese no es el y la problema de fondo. violencia- No, Madre, ese no, es no, el no, problema no. de fondo. No, Qué Patricia. bueno que se ponga de fondo ninguna manera. los temas de los defensores de derechos No. humanos. Eso es lo que No, tendríamos no, que no, discutir no. y no un candidato acusando.
de secuestradora cuando no hay una ¿Puedo hacerte una preguntita en ese chiquitita? sentido. A ver, tenemos 3 segundos. ¿Qué opina Anaya de este caso? Porque hace mutis el señor, ¿eh? Anaya ha dicho que no tiene la información, Anaya ha dicho, no, espérame. Y Anaya, Ahorita se la mandamos. eso es lo de menos. No se me hace sé qué relevantísimo. diga Anaya y el Frente. Yo aquí estoy diciendo que me parece la criminalización no se vale. Tiene ella Eso se divide. sus derechos políticos Sin duda. totalmente Y lo sigue vigentes, teniendo. puede ser candidata Bueno, y entonces vamos- el PRI decidió de nuevo usar las Vamos instituciones a pausa y penales regresamos para con acusar. este tema. Volvemos. Temprano, José Antonio Meade tuiteó: la amnistía de López Obrador a los criminales va en serio. Ya actúa de abogado de a quién se le imputa secuestro en Guerrero, quién secuestró la educación y quién robó dinero a los mineros. José Antonio Meade esta mañana. Roberto Gil, Aristóteles, Juan Ignacio. Pues yo creo que aquí en este país la presunción de inocencia tiene doble rasero, como lo decías hace un momento, sí. De repente hay unos que ya son criminales porque algún candidato lo señaló como tal y hay otros que son defendidos por su condición, pues, de pertenencia política a ciertos partidos. Ahora, lo que sí es un problema en nuestro país, no vamos a ser un país serio mientras no haya persecución de justicia eficaz, y ahí está el problema. Los expedientes criminales se resuelven, se debaten en campañas porque simplemente la Procuración de Justicia en nuestro país está absolutamente atrofiada. Y en tercer lugar, yo no veo absolutamente nada de malo en que los antecedentes de un candidato se discutan públicamente en las campañas. Son candidatos. ¿Eso son? Y los candidatos se presentan a las elecciones con lo que piensan, con lo que son, de dónde vienen, lo que hicieron. A mí me parece tan grave las acusaciones que tiene Néstor Salgado, como el hecho que haya formado ilegalmente una guardia parapolicial en un municipio. Me parece que eso te revela la concepción que tiene esa persona del Estado y lo que estamos tolerando como sociedad. Un lugar muy difícil, de mucha y criminalidad. donde hay un el Estado fallido, no- sin lugar a dudas. Pero si vamos a iniciar en nuestro país esta lógica de que cada quien asuma en sus manos la venganza o la justicia, pues este país va a entrar en un problema. Aristóteles. Mira, bien interesante, Ciro, yo creo, la posición de Patti. Primera vez que la veo apasionada y lo cual celebro. ¿Cómo? Sí, la veo apasionada. Ya ha estado apasionada otra vez. En estas mesas Después del es la primera vez que te veo muy apasionada. Y mira, yo creo que en algunas cosas tienes razón. Es decir, no se le han afectado sus derechos políticos, los derechos los tiene a salvo, no tiene una sentencia condenatoria. Sin embargo, tiene procesos abiertos. Y yo creo que aquí el fondo de la conversación va en el sentido de qué queremos los mexicanos. Si queremos en los cargos públicos, en el servicio público, a funcionarios o a personas que tengan la calidad y las calificaciones para hacer un trabajo honesto, honrado, o tenemos a personas que están bajo sospecha y que están en procesos que no necesariamente han sido concluidos o que están por iniciar procesos. Y sin perder de vista que en cada una de las fuerzas de los partidos se cuecen estas habas. Es decir, yo acabo de escuchar en este programa hace una hora y media, cómo se comenta el tema de Karime Macías. Karime Macías, seguramente, si hoy ponemos a consideración de la ciudadanía y de la opinión pública, si es una persona que pudo haber desviado o mal usado recursos públicos, la mayoría de la gente que no quiere a todas esas personas alrededor de Javier Duarte la van a criminalizar. Sin embargo, tengamos que decir... Es que ya tiene orden de aprehensión. Bueno. Por un gobernador del frente. Pero, Ángel Yunes perdóname, aparece tiene una orden de en todos aprehensión, los pero no medios tiene hablando sentencia de Karime condenatoria, Macías. Pati. Tiene una orden de Tiene una orden de aprehensión, pero no tiene sentencia Con su condenatoria. diario. Con su diario. Las órdenes de aprehensión no generan Pero culpabilidad. Todavía no. Aristóteles. Lo que quiero decir es, sí creo que en el fondo de la conversación tenemos a un grupo de mexicanos que queremos que las cosas se lleven por buenas personas, calificadas, y otro grupo de mexicanos quiere amnistía para quienes hoy es de sospecha criminal. Juan Ignacio. No, igual, digo, de acuerdo en muchas cosas con Patricia. La señora pues no tiene sentencia en ese sentido. Lo que a mí me sorprende y me llama más la atención, no de Nestora, sino de Andrés Manuel López Obrador, es en qué piensa cuando propone a alguien acusada de secuestro. No solo de secuestro, porque a mí también se me hace gravísimo que se haya instaurado como autoridad civil en una localidad esa señora. Y detenía gente. Gravísimo. Los detenía. Y hay fotos de ellas con armas, etcétera. ¿En qué habrá pensado? ¿En qué es una luchadora cuando social? alguien piensa así, dice, esta señora la voy a poner en el Senado de la República? Senado de la República. Se me hace gravísimo.
2, si es candidata, pero es candidata plurinominal, aquí como el compañero, como la compañera, ¿no? Así que no es que estén sujetos al escrutinio de las campañas, están escondidas, él no, ni tú, esta señora está escondida hasta que Mid pues, logró poner un punto a su favor con un tema que me parece muy, muy relevante, porque si estamos viendo que Andrés Manuel nombra al Napito con sus corruptelas, etcétera, nombra a una acusada de secuestradora para ser senadora, los empresarios son unas minorías rapaces. ¿Cómo va a ser la República amorosa? Dios nos haga confesados. Pablo, Detrás de esa candidatura hay una visión del Estado, ¿eh? Por eso digo, de la República. Pablo Germán. Sin duda lo que llama la atención, Ciro, es que esta persona, y creyendo, como dice Roberto, yo también firmemente en la presunción de inocencia, pero una persona que tiene abiertos 6 procesos por secuestro, por homicidio, la verdad es que lo que menos que llama la atención, cómo es posible que esté la propongan en una lista, ¿no? Más está cuando hemos visto lista. testimonios de las víctimas. La semana pasada yo vi con atención a Alejandro Martí, a Isabel Miranda de Wallace, con una de las niñas de las víctimas, diciendo, hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo menos daría un escrutinio más detallado de a quién están llevando al Senado, y creyendo más bien en la presunción de inocencia, se ameritaría una revisión de fondo de estos procedimientos, ¿no? Germán. Ya se viene el candidato, en señalar que hay 6 procedimientos y que la ciudadanía sepa que hay 6 procedimientos. candidato Mid. Que hay 6 procedimientos abiertos por secuestro. Patricia y por Germán homicidio. dice Son que es asuntos de criminalizar. importancia pública. Déjame primero reconocer la honradez intelectual de Pati en hablar así de alguien que no está en su partido y que no está en su proyecto. Segundo, Nestora es una migrante luchadora con un liderazgo en Olinalá, y por eso emprendió un liderazgo en las autodefensas. Autodefensas que son legales. Detuvo personas, sí, legalmente. Ley número 701 del reconocimiento de derechos y cultura indígena de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero. Y el artículo, no lo leo, el 37, pero la ley confirma el reconocimiento de las policías Y da comunitarias. facultades para poseer armas, Sí, Germán. distinto, Armas muy de alto distinto, poder. muy Dice distinto. migrante, es migrante. Muy es distinto, norteamericana, déjame es argumentar. indígena, tiene todo la señora. Muy distinto Sí es. al decreto presidencial que crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, donde disfrazaba a Alfredo Castillo autodefensas de policías. Y este Que fin de ahora lo semana están él deteniendo. lo está detenido Segundo, como líder segundo. de Jalisco Nueva Generación. El Ese es el movimiento- problema, son Sí. tragedias, todo eso es una suma de tragedias. Segundo, ¿Para qué las ponen? el movimiento de las instituciones. También coincido yo con Pati en eso. Se le mueven a las instituciones. El periódico La Razón, Javier Corral, estará de acuerdo Zavala conmigo, da línea a la magistrada para blindar lo que puso en el tribunal. Ahora vamos con Javier Corral. Manejo Ahora de vamos los con tiempos en Javier los Corral. expedientes, Van a hacerte una pregunta. de andar desempolvando los expedientes. De verdad, yo creo que los indígenas de Olinalá tienen derecho a autodefenderse, como los ricos de la Ciudad de México a tener escoltas. Digo, ¿Qué discurso tan chafa? No, me cae. No, qué? porque no Si tiene tuviera- que ver una cosa con la otra. Si tuviera Guanajuato muchas Nestoras, tendría otros índices de violencia. Estarían secuestrados todos. Más bajos. ¿No? Patricia. Por eso digo que lo importante de este asunto es efectivamente la discusión de fondo, en el sentido de qué pasa con esas comunidades indígenas, cómo se defiendan cuando el Estado Sí, efectivamente, sí. y además en Guerrero son legales, en Guerrero son legales. Entonces, me parece que ese tema No secuestrar, no privar de la libertad, Patricia. Y la son Comisión dos de Derechos discusiones Humanos, que luego se enciman. Son legales y por eso secuestran, por eso abusan sexualmente. La Comisión Nacional de Derechos piden Humanos dinero hace una para recomendación donde no la acusa de secuestradora. Efectivamente tiene que haber una posición crítica, autocrítica. Por eso digo que hay que poner un tema de fondo. ¿Cómo respetamos los derechos de los pueblos Dice indígenas Aristóteles, eso sin hizo abusar? Mid. Eso Sin hizo Mid. abusar, no. Eso Mid hizo Mid. la acusó. Mid usó, ella, no a los pueblos usó indígenas. una herramienta. ¿Por qué ella acusó representa a los de pueblos secuestradora. Él se convirtió en ¿Por juez qué en ese ella debate y le dijo, tú Era un tienes una debate, candidata Patricia. secuestradora. Era un debate. Pero ¿por No qué ella importa. es la Por representante eso, no única se y vale, exclusiva de los no pueblos se indígenas? justifica Porque cualquier conoce medio a para Olinalá. llegar al fin. No es puede- justificable. ¿Qué hizo Pepe? Nomás, La acusó, dijo, tienes una candidata secuestradora. Segunda pregunta.
¿De qué está acusada en los 6 procesos que tiene abierto? Está acusada, seguramente de eso, pero entonces, en este momento está libre. Todo el gobierno federal ya no tiene acusaciones, es el gobierno local. Tercera pregunta. Hay muchos grupos de defensores humanos que dicen que atacó intereses muy grandes en Guerrero. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que hizo MIT? Acusar, según tú, Pati, de secuestradora a Néstor. Sentenciar. La sentenció. No, la sentencia solamente es un tribunal. Por eso, es un tribunal. Digo, usemos los términos correctos en esa honestidad intelectual. Sí. Acusar, digamos, no sentenciar. No es víctima, dices. Como MIT no es víctima, no puede acusar. Eso dijiste hace ratito. Entonces, estás desacreditando cualquier acción colectiva, cualquier acción de la sociedad en la que si encuentra a alguien en flagrancia, como no es víctima, no puede acusar. Dices que MIT está usando el aparato del Estado. ¿En qué jurisdicción se encuentran los 6 procesos abiertos? ¿Sabes? No, ¿verdad? Perfecto. Guerrero. Conclusión. En Guerrero. ¿Ese es el aparato del Estado que está usando MIT? Sí. Es un error. Claro. Reconócelo. Está gobernado por el PRI Guerrero. No. Pero no lo está usando MIT. No lo está usando MIT. Germán Roberto Gil. Germán. No, yo creo que para terminar con el tema Néstor. Yo creo, tiernamente, como tú calificaste te contesto. El manejo de los plazos, sí debes reconocer que a la hora de reabrir acusaciones, todo eso se está reabriendo en Guerrero, por la campaña. Como se reabrió, como Javier Corral habla a la magistrada, como se reabrió. Y yo sí, como la Procuraduría. ¿Cómo se reabre en Veracruz? Como se reabre en Veracruz, por supuesto, porque está empatado. La verdad, si hay un manejo, voy a dejarlo así. Sucio. No lo califico. Un manejo convenenciero de los plazos de los expedientes judiciales. Nada nuevo. De las causas. Eso pasa en las campañas siempre. Aquí hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Y en eso yo creo que va a convenir Aristóteles, y yo sí, de veras, reconozco en este tema, es una conclusión, la honestidad intelectual de Patricia Mercado. Roberto Gil. 3 cosas muy rápidamente. Primero, la postulación de Néstor Salgado sí revela una visión de la justicia y de la seguridad del equipo, del partido y del propio Andrés Manuel López Obrador. Es la legitimación de la irregularidad. Las guardias comunitarias no son solución de largo plazo, no tienen nada que ver con el desarrollo de capacidades institucionales del Estado mexicano, así como fue un error lo que hicieron en Michoacán y que hoy se está viendo con la detención del abuelo, no es la vía para recuperar la paz. Las guardias comunitarias... Tampoco era el Estado, Roberto. Regresemos a 2003, tampoco era el Estado. Bueno, los caballeros templarios sembraban, y lo sabe muy bien. Sin duda. Y lo que hizo el Estado mexicano fue poner a pelear a 2 bandas, a unas bandas y a las guardias comunitarias. Me parece absolutamente incorrecta esta aproximación al problema de la seguridad y la justicia. En segundo lugar, me parece que los partidos no están cumpliendo con una de sus funciones básicas en democracia, que es ser filtros de la participación política, analizar los perfiles para cuidar qué personas van a tomar las decisiones a cuenta y por representación de los mexicanos. Es la función básica de los partidos políticos, ser esa instancia de revisión, de escrúpulo para poder postular a una persona a un cargo de elección popular. Ninguno de los partidos lo está haciendo. Tan es así que hay personas señaladas por actos ilícitos en el caso del Frente en San Luis Potosí. Me parece una absoluta inmoralidad tener compitiendo por cargos de elección popular a personas con esos antecedentes. Y en tercer lugar, creo que el gran problema del país es el vacío institucional en materia de procuración de justicia, que explica que los expedientes criminales sean boletines de campaña y no expedientes que se resuelven en investigación y en los juzgados. Patricia, para terminar el tema, Néstora. Yo lo que creo, y efectivamente lo que pasa en Veracruz y la orden de aprehensión contra Karime tiene que ver con, es decir, se están acelerando procesos donde conviene, se están usando, en Guerrero se reabren todos esos procesos, aparecen víctimas que no habían hablado en los últimos 4 años, es decir, se usan las instituciones penales en una campaña electoral, y en ese sentido, por eso me parece que la honorabilidad que había cuidado el candidato Mir queda en cuestión al haber usado este argumento de secuestradora en este debate para poner agenda, porque aquí el tema es poner agenda y ganar en la independiente, pero realmente lo logró de veras a costa de su prestigio. Nada más quiero a la mala.
a la mala, usando las instituciones penales en esta campaña electoral y no todos los queda en su conciencia, como dijo en el debate, que quede en su conciencia de católico que va a misa los domingos. Que es discriminatorio también y tiene que ver con la reinserción social. Alguien que cumplió, alguien que cayó en la cárcel, que ya fue exonerado por el argumento que sea y que tenga sus derechos políticos a salvo, no podemos criminalizarlo porque entonces no hay política de reinserción social. Patricia. También eso es discriminatorio contra... Pablo, Juan Ignacio. No, bueno, por supuesto ya que para no. Cerrar el tema Nestora. Tiene 6 procedimientos abiertos. Me parece que también no podemos dejar al lado. No está, efectivamente, no está, pero tiene 6 procedimientos por secuestro y sin duda. Pero ahorita está en 6 procedimientos. Es inocente. Por homicidio y por secuestro. Me parece que el lado de las víctimas, hablar de personas serias como Alejandro Martí, como Isabel Miranda de Gualas, que tienen a las víctimas también, pues hay que escucharlos. Siempre las han defendido, no las están defendiendo por el debate del domingo pasado. Pues por supuesto. Alejandro Martí y ellos dos tienen un origen, siempre han estado al lado de las víctimas. Alejandro Martí tiene una circunstancia personal, igual que Isabel Miranda de Gualas, con el tema del secuestro, del homicidio, y están ahí dándole voz a estas víctimas. Me parece un tema lo que han hecho siempre muchas organizaciones de derechos humanos a Néstor. Juan Ignacio, bueno, y con esto digamos, Germán cerró diciendo que celebraba la honestidad intelectual de Patricia. Esa nunca ha estado en duda y en cuestionamiento en ningún terreno, y yo también la celebro. Lo que estamos viendo y lo que está en telejuicio, si Nestora Salgado debe ser senadora, ¿por qué la puso de senadora Andrés Manuel López Obrador? Creo que ahí no comparto con Patricia el asunto que coloca José Antonio Meade, sí, ciertamente, igual que Anaya, que andaron ayunos de temas. Porque el tema es relevante. El tema es relevante porque es ¿qué piensa Andrés Manuel López Obrador de que es el Senado de la República? ¿Qué piensa de que cuando lee los antecedentes de las personas? ¿Qué piensa? Eso es lo que me pregunto, no quiero que me lo contesten aquí en la mesa. Por eso, simplemente por eso, y porque va arriba en las encuestas, es un tema muy relevante. Porque la amnistía de Andrés Manuel López Obrador que ofrece a los criminales ya está funcionando en el Senado de la República, en 2 candidaturas en concreto, y no me refiero... No, ni más. Sí, ya le va a dar fuego. ¿Va a llegar o no la señora? Sí. Va a llegar, tú a lo mejor no, pero ella sí. También van a llegar. Tú estás en el 8. Sí, seguramente. Bueno, no, yo iba a cerrar. No, sí. ¿Tú quién van siguen 8. subiendo en las encuestas? Nestora está en el 9. Entonces, esas no. Yo soy el chavo del 8. Es una luchadora social, por eso está, y ojalá hubiera muchas Nestoras en varios pueblos de este país. Ojalá hubiera muchas. Ojalá no. Para pacificar. Está acusada de homicidio, Germán, y de secuestro. Acusada, no sentenciada. Bueno, antes de ir se acabó mayo, nos quedan 4 lunes de junio y se acabaron las campañas. Tú querías tocar el tema, Javier Corral, Alejandro Gutiérrez. La justicia federal, la Suprema Corte de Justicia le ordenan al gobernador Javier Corral que saque de una cárcel de Chihuahua a 3 detenidos priistas y los manda a una cárcel federal, y el gobernador Corral saca las ametralladoras, saca trincheras, todo, dice, de aquí no se los llevan. Oiga, gobernador, pero es que es la Suprema Corte, de aquí no se los llevan. Sí, yo creo que 3 días le dieron a Javier Corral, ya pasaron. Escuché del gobernador que había una explicación de por qué no los facilitaba para que se vinieran a hacer pues con prisión preventiva, cumplir prisión preventiva en tanto se resuelve su juicio o su proceso aquí en la Ciudad de México. Y tenía una explicación que yo entendí como lógica. Lo que creo es que si hay dos jurisdicciones, una federal con una estatal, respecto de unas personas que están vinculadas a proceso, creo yo que el gobernador se asume vocero del tribunal en el estado, lo cual rompe con los poderes del tribunal y del fiscal, del fiscal, probablemente aún con la autonomía que tenga, el gobernador asume un papel que creo que no le corresponde, y segunda, pues manifiesta una oposición, sino desconfianza de la jurisdicción federal de un poder judicial. Y eso yo creo que es algo que el propio Javier Corral no va a poder explicar en el futuro, con un problema en el de haberse interpuesto en esos poderes. Pablo. Sí, coincido plenamente con Aristóteles y con la nota que mencionaba Germán hace unos momentos.
de cómo el gobernador Corral pues le da línea a la magistrada para evitar que sean trasladados estas 3 personas. Y no le pasa nada. Y no pasa nada. Me parece que es lamentable lo que está sucediendo y tiene que haber una reflexión respecto al tema de procuración de justicia y cómo un gobernador puede atrincherarse y secuestrar a 3 personas dentro de una cárcel estatal. ¿Algún comentario sobre este tema, Roberto, Patricia, Juan Ignacio? Yo Germán? uno nada más digo que eso Aristóteles. es un aderezo, ingrediente muy particular en esa llamada de voto útil que tiene el Frente y que muchos priistas dicen, bajo esas condiciones, bajo esas consideraciones, no. Patricia. Sí, no, lo que creo es, bueno, simplemente decir que esto que ha dicho Morena a través de su presidenta, que Gutiérrez es un preso político, cuando está acusado de lo que está acusado, me parece que se polarizan, digamos, en este sentido los argumentos, pero además es Jacob, ¿Te puedo que hacer era una preso pregunta? político. Tú que has luchado por Sí, derechos humanos. me parece que no es un preso has político, hecho- está acusado, tiene un proceso. Porque además cae dentro de tu ámbito, Sí. es un gobernador del PAN, del Frente. Se lo hemos preguntado al aire aquí. El señor Gutiérrez dijo haber sido torturado psicológicamente. Y hay que investigarlo. No, ya se le investigó, se aplicó un protocolo Estambul, vinieron, no recuerdo de qué organización, Sí. Naciones Unidas, y se escondió el resultado de ese protocolo Estambul. ¿No te parece a ver, terrorífico? No, ¿Terrorífico? Yo creo de nuevo que no todos los medios se justifican para el fin, para que sean, Entre otros el de la tortura, si hay una Patricia, acusación entre otros el medio de la tortura. claro, si hay una acusación de corrupción, tienen que tener debido proceso y pero de ahí a decir que es un preso político, pero lo que iba a decir es que, y hablando de la campaña electoral, y si ya terminó, y si lo que vimos este fin de semana, la pluralidad se sigue manifestando. No tenemos De esta acuerdo en mesa. todos los temas. Las coaliciones se mueven dependiendo del tema, y eso me parece muy importante. Y por eso el Frente y por eso Anaya, cuando habla de la paz, habla de esto, de cómo podemos construir un diálogo a partir también de la pluralidad, y creo que en esta No le mesa creo. se Mira, expresa. es que hay una diferencia. Néstor es luchadora social y merece ser senadora, y el señor Gutiérrez es un pinche priista. Y por lo tanto se le niega cualquier cosa, hasta el traslado a la cárcel que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me parece que ese asunto que dijo Germán hace rato, del manejo de plazos y de expedientes, en el caso de Nestora, que lo puedes decir, no hay nada más claro como manejo de plazo y de expediente que el asunto del señor Gutiérrez y el asunto de Javier Corral, que apoyó todo el Frente y que fue su punta de lanza para lanzar a Ricardo Anaya. Así que vayan sintiendo vergüenza de los manejos que hacen sus gobernadores. Es un preso político. Roberto Gil, con ese tema vamos La hacia paz el final. solo se genera desde la aplicación de la ley, del respeto escrupuloso a su vigencia, no en función de las aplicaciones de la ley a contentillo y en función de intereses de partido o interés de grupo. Totalmente y de digo, acuerdo, ¿eh? este tipo de cosas, casos, los de justicia, son saldos, serán saldos de la elección, saldos institucionales. En Chihuahua se puede generar la ruptura del orden constitucional por esta confrontación de las jurisdicciones federales y estatales. Ojalá que quepa la serenidad, que quepa la sensatez y no llevemos el país al precipicio. Nos quedan 3 minutos, les pido un comentario breve, 4 semanas y ¿Sobre media este de tema campaña. o sobre No, de la Champions? Bueno, sobre ya habías comentado sobre eso, ¿no? No, solo decir Más que bien sobre esto lo puso en la mesa de conversaciones Javier Corral con el secretario de Gobernación, sacó 700 millones y se fue y dejó a este señor Sí, ahí en sí, la sí, cárcel. sí. No, pero Eso es secuestro, eso es extorsión. Oye, 4 Lo semanas de, y lo de media. Nestor es un niño de pecho. 4 semanas y media, Como dice Andrés rapidísimo Manuel. para terminar. Como diría la Volpe para López Obrador, caminando ya la elección. Todo caminando. normal, todo bien. ¿Por qué? Porque está en contacto con la gente, porque está visitando todos los pueblos, porque hoy estará en Zitácuaro, Todos porque está están en con la gente. San Felipe del Progreso, en Estado de México, porque va a estar en Atlacomulco, Andrés Manuel López Obrador. Porque está cerca Pues ahí sí de que la se gente. cuide la cartera sin no chiste. 30 segundos, Pablo, de conclusión. Me 4 semanas y quedo media. con esta encuesta de SDP Noticias, que la combinación con las de Oráculos y todos da un amplio margen a Andrés Manuel López Obrador. Veo un cambio en la campaña de MID, creo que está poniendo temas. Lamentablemente se cruza los partidos de fútbol con el Mundial. No son 4 semanas realmente. Yo creo que quedan 2 semanas y cachito efectivas. Difícil remontar las Juan cosas. Ignacio. Mira, yo veo que Ricardo Anaya como que sigue sin lograr colocar los temas.
No sé qué vaya a hacer, yo creo que necesita relanzarse, buscarse una manera de colarse. Mir creo que lo está haciendo, por lo menos en su tema, y eso le va a dar mucha visibilidad. Y Andrés, pues no sé si se vaya caminando. Rapidísimo, ¿no? Pues Patricia. qué mejor tema, la peor noticia de esta semana, no subió el salario mínimo, la Comisión Nacional decidió dejarla como está para que no alcance ni siquiera la canasta alimentaria, y efectivamente de nuevo pone Anaya, y si eso nos pone en la agenda, el salario mínimo. Eso tiene que ver con la vida cotidiana de la gente y la necesidad de la gente, subir el salario mínimo como un compromiso contra la desigualdad. Gracias, Patricia. Aristóteles. ¿Tienes empleados? ¿Tienes empleados? No. Ojalá. ¿Por qué? Los tengas para que les subas Bueno, el mi salario. trabajadora doméstica sí, por supuesto. Un punto por día tienen que subir los candidatos Trabajadora que se del hogar. oponen a Andrés Manuel. Un punto por día. Difícil. Hay que dar seguimiento. Está muy difícil. Finalmente, Roberto. Aguas con el problema de seguridad que está creciendo en el país. Hay que estar preparados para cualquier escenario. Yo personalmente estoy muy preocupado por los desenlaces. Después del fin de semana creo que vendrá un coletazo de Jalisco Nueva Generación que está queriendo o pretendiendo capturar mayor territorio. Y en segundo lugar, creo que vale la pena que el puntero, Andrés Manuel, empiece ya a ver la realidad y las decisiones en función de lo que viene y no de las campañas. Gracias, Roberto. Aristóteles, Gracias, gracias. Ciro. Patricia, muchas gracias. Juan Ignacio, Pablo, Germán, Ciro. muchas gracias. Gracias. Gracias.